Años atrás comencé a darle importancia al estudio de la especialización. Hice una evaluación de las ventajas y desventajas de ella en un país como el nuestro, con falta de inversiones en infraestructura, mayores riquezas y opciones laborales para desempeñar tu profesión. Muchos de nuestros compatriotas están trabajando en áreas que no son de su competencia, por razones de seguridad laboral y otros por la necesidad de llevar pan a sus hogares. Por ejemplo, el ingeniero, doctor o abogado que tiene que hacer taxi para completar el dinero que requiere. Nuestra realidad aún como país es que muchos necesitan tener 1000 oficios para sobrevivir. La especialización se define como el proceso por el que un individuo o institución se centra en una actividad concreta en vez de abarcar la totalidad de actividades. Tales acciones restringidas se denominan especialidades. Eso quiere decir que a mayor número de tareas, menos especialización. En las capacitaciones que hago siempre enfatizo este tema de la especialización como un modo de alcanzar el desarrollo. Enseño a mis estudiantes a ser los mejores en su área, a ser competentes, a prestar un servicio de excelencia a sus clientes. Si te vas a dedicar a una sola cosa, debes marcar una diferencia del resto. Sea esto en el rubro de la comida, de las artes, del deporte, de la política, de la religión, etc. Solo de esa manera te buscarán a ti y no a otro. Ejemplos: una persona con problemas en sus ojos buscará a un especialista que tenga mayor conocimiento y experiencia en el campo de la visión que un médico general, con poco conocimiento y experiencia específica en el asunto. Una persona con serios problemas de salud mental será llevada a un especialista de la psiquiatría con experiencia y no a un profesional recién graduado de la psicología. Las personas que quieren comer rico acudirán a un restaurante donde el chef se ha perfeccionado y se ha especializado en la preparación de las comidas. Una persona con necesidades espirituales acudirá a un pastor o un consejero profesional en su área y no tan solo un ferviente líder de la fe. En la economía, la especialización da lugar a la división del trabajo. En el famoso libro La riqueza de las naciones, escrito por Adam Smith en el siglo XVIII, se demuestra que la manera que un país aumente sus riquezas está directamente relacionado con la división del trabajo. ¿Y en qué consiste la división del trabajo? Consiste en la especialización y la cooperación de fuerzas laborales en las diferentes tareas con el propósito de mejorar la eficiencia y la productividad. Considero esta manera de enfocar el trabajo con la multiplicación de los panes y peces que hizo nuestro Señor Jesucristo. Con tan solo 5 panes y 2 peces dio de comer a miles y los discípulos repartían. Igualmente, Adam Smith observó el principio de la multiplicación con la aplicación de leyes naturales de la economía, como la división del trabajo. Smith observó la producción particular de una persona que hacía alfileres y que, haciendo la totalidad del trabajo, él solo conseguía producir 20 agujas por día. Paralelamente, en una fábrica de alfileres con 10 trabajadores haciendo lo mismo, alcanzaban a producir 48,000 alfileres por día. Y esto debido a que cada una de esas 10 personas de la fábrica estaba especializada en uno de los modos de producción, tal cual no los describe en su libro. Un obrero estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo va cortando en trozos iguales, un cuarto hace la punta, un quinto obrero está ocupado en limar el extremo donde se va a colocar la cabeza. A su vez, la confección de la cabeza requiere 2 o 3 operaciones distintas. Fijarla es un trabajo especial, esmaltar los alfileres otro, y un oficio distinto es colocarlos en el papel. Smith se da cuenta que el trabajo de hacer un alfiler queda dividido de esta manera en unas 18 operaciones distintas. Eso explica el principio de la multiplicación y el aumento de la riqueza de los individuos y de las naciones, por ende, cuando hacen sus trabajos con este método de cooperación más que eficiente. La pregunta sería, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? La división de trabajo es algo que nos conviene. Mis bendiciones.